Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000, AMPM y Corporativo La Cristera presentan. Comenzamos una edición más de Torre Médica. En la conducción de este espacio queda con ustedes el doctor Julio Ramos, doctor Riñón. Gracias, Lalo. Una edición más de tu programa Torre Médica. Hoy, un tema muy importante, dolor de espalda. Desde el punto de vista clínico, con un especialista, un amigo, un ortopedista, viene a platicarnos cómo se maneja, cómo se aborda, cómo se diagnostica, cuáles son sus causas. Es un dolor muy frecuente en nuestra sociedad, el dolor de espalda, pero darle un contexto clínico diferente, un matiz, un análisis. ¿Cuáles son los estudios que nos permiten identificar si existe alguna mala postura? Bueno, cuestiones que de alguna manera él nos va a despejar. Y también el manejo del dolor desde un punto de vista emocional, el contexto psicológico, cuándo un paciente debe ser trasladado a una atención emocional y psicológica. Esto y más en tu programa Torre Médica. ¿Qué te parece si nos das avances, Lalo? Gracias, Julio. En esta emisión de Torre Médica contaremos con la presencia del doctor Rafael Alfonso Jiménez Umbarila, hablando sobre el dolor crónico de la espalda. Además, nos acompañará la maestra en psicología Delia Méndez, quien hablará sobre el manejo del dolor emocional en estos casos. También no te pierdas Mesa de Expertos, Torre Tips y tu opinión en Torre Urbana. ¡Comenzamos! Qué bueno que continúen con nosotros a través de su programa Torre Médica. Vamos a continuar ahora con una sección que usted conoce perfectamente porque las cámaras, doctor, de Torre Médica salen a las calles a preguntarle a las personas qué opinan respecto a los temas que se abordan en este programa. En esta ocasión, dolor crónico de espalda. Sí, es un tema muy importante. La verdad que salir a la calle y decirle a las personas qué piensan sobre el tema, lo han vivido, qué hacen cuando padecen una molestia de este tipo, creo que es muy valioso. ¿Qué te parece que vayamos a ver qué dice la gente? Adelante, esto es Torre Urbana. Esta sección es presentada por Hospital Country 2000. Torre Urbana. Sí, muchas veces por la escuela, por el trabajo, por muchas actividades que tengo que hacer diariamente, me duele. Sí, seguido, de hecho, por el trabajo. Pues dormir, descansar, es lo que, pues por lo regular lo que más uso, no me gusta como tomar medicina, así. Yo creo que el estar mucho tiempo sentada implica eso. Pues primeramente me paro, me levanto, me acomodo como en otro lado, me desestreso y me acomodo mi postura para decir que ya me está doliendo, es porque estoy mal, estoy torcida, entonces acomódate para que ya no te esté doliendo, no te esté afectando tanto. Descansar o me soban. Torre Urbana. Y estamos de regreso en Torre Médica con un gran amigo, un experto en el área de la traumatología y la ortopedia, el doctor Rafael Jiménez Umbarila, que nos acompaña del Hospital Country 2000. Y bueno, creo que está claro que hablar sobre el dolor crónico de espalda le da un contenido a este programa diferente y más que es un motivo de consulta muy frecuente para los especialistas de su área. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación y a todos los televidentes. Pues sí, la verdad es que el dolor de espalda es una causa muy común de consulta, no solo en la consulta externa, sino en los servicios de urgencias. De hecho, en muchos servicios de urgencias, en los fines de semana, por ejemplo, o los días festivos, mucha gente consulta por dolor bajo de espalda. Curiosamente, en muchas ocasiones lo hacen para tratar de justificar alguna ausencia o porque no quieren ir a trabajar o alguna de estas razones, pero realmente el punto que nos trae el día de hoy es saber cuándo un dolor de espalda crónico debe ser atendido y estudiado de una forma especial. La columna vertebral no es solamente un complejo grupo de vértebras, ligamentos y discos, como los podemos ver acá en estos pequeños esquemas. No, la columna vertebral hace parte de una cosa que se llama el esqueleto axial. El esqueleto axial nos permite
transportar una parte muy importante de nuestro cuerpo, que es la médula espinal. En este sentido, cualquier dolor que se presente en forma crónica en la columna vertebral puede estar acompañado de muchos síntomas que no necesariamente son síntomas locales, sino síntomas de otro lugar. En particular, los problemas de dolor crónico de espalda generalmente se localizan en la región baja de la columna lumbar. Podemos encontrar, dependiendo de la edad del paciente, diferentes causas de dolor crónico. Por ejemplo, en pacientes relativamente jóvenes podemos encontrar dolores crónicos referidos, infecciones de vías urinarias, ustedes son expertos en eso. Una causa muy común de dolor crónico de espalda en personas jóvenes pueden ser infecciones renales, cálculos renales, pero en pacientes de edad un poco más avanzada podemos encontrar deshabilitaciones musculares, problemas de mala postura, alteraciones mecánicas, o en pacientes ya de tercera edad podemos encontrar problemas más avanzados como pueden ser osteoporosis, fracturas vertebrales, problemas discales, estrechez del canal lumbar. Todos y cada uno de estos problemas deben ser estudiados y, por supuesto, diagnosticados y atendidos de una forma distinta. Digo, ¿crees que es claro que de repente la gente que busca un servicio de atención de urgencia por causas no traumáticas, es decir, no caídas, no golpes, debe de llegarse a una búsqueda, y por grupo de edad, de alguna manera entiendo que debemos de segmentar por cuáles serían las causas probables, ¿no? Digo, exámenes o estudios que de alguna manera puedan orientarnos. Una simple radiografía de columna puede ser así como que el esbozo más primario para decirte, esto no es mecánico, ve y busca una cuestión de tipo urinario o un cólico, una piedra en las vías urinarias obstruyendo la vía. Pero es importante, el traumatólogo muchas veces recibe al paciente por una consulta aislada, por un dolor. Llamarle a un contexto para que el público entienda, un dolor crónico es aquel que lleva más de 15 días, no mejora aún y a pesar de haber utilizado cierto manejo médico, y esto es cuando la gente ya toca la puerta de manera diferente, ¿no? Entonces, ¿qué sería para el paciente algo que le dejara en claro que tiene que tocar la puerta del traumatólogo para poder ser evaluado por un dolor crónico? Bueno, yo creo que el consejo más importante es que las personas entiendan que siempre deben buscar ayuda médica temprana, porque y específicamente hablando de dolor crónico, cuando el dolor se perpetúa por más de 15 días o como está, digamos, bibliográficamente referenciado, 1 mes o 3 meses, este es un dolor que debe ser investigado. Y en ese momento deben ir con su doctor. El doctor debe hacer una historia clínica completa, que es lo más importante. A mí me ha pasado frecuentemente que me llaman a un servicio de urgencias a ver un paciente por dolor de espalda y resulta que lo que tiene es una pielonefritis. Okay. Entonces, lo más importante es que acudan con el doctor para que obtengan un interrogatorio y una historia clínica muy completa y una exploración física detallada. Posteriormente a esto, obviamente, una radiografía simple nos puede dar muchos datos, mucha información para poder confirmar o empezar a hacer este diagnóstico. Y después de esto se desprenden un sinnúmero de estudios que nos permiten confirmar la sospecha que nosotros podamos tener. Hoy lo más común que utilizamos es la resonancia magnética, porque con la resonancia magnética no solamente vemos la parte ósea, sino además los discos intervertebrales, los nervios y la relación que mantienen todos estos dentro del canal lumbar para saber si un paciente tiene o no un dolor lumbar originado en una patología ósea o discal o ligamentaria, por ejemplo, y que nos permita entonces orientar el tratamiento. Digo, claro que una vez que son evaluados es cuando se toma la decisión de qué estudio debe ser solicitado para poder identificar que el paciente tiene algún padecimiento. Algunos de ellos pueden llegar a requerir otra clase de manejos. En algunos de los casos, si la lesión o la herniación puede acabar en situaciones de tipo quirúrgicas, pero es importante. Hablar de dolor de espalda es hablar de una cuestión general, y lo hacemos a manera de que el lenguaje que nos dirigimos a nuestro auditorio es un contexto global,
pero obviamente darle una connotación hacia los especialistas de las áreas que nos corresponden y que sepamos que la columna es el mástil del barco de nuestro cuerpo, y si ésta se lastima y duele y no sabes la causa, tienes que buscar atención inmediata. Por eso invitamos a especialistas que le den una imagen clara a nuestro auditorio, que busquen una manera rápida y obviamente atender este tipo de situaciones. Cuando lo haces de manera temprana, puede no dejar una secuela a futuro, entendiendo que la columna, en lesiones estructurales severas y obviamente no atendidas oportunamente, pueden llegar a ser limitaciones de por vida, ¿cierto? Por supuesto, porque desafortunadamente vivimos en una sociedad donde la gente siempre deja todo para el final y van retrasando la atención, sobre todo la atención médica. Entonces, cuando llegan a veces a consulta, ya son pacientes que no necesitan otra cosa más que una cirugía. Eventualmente, si hubieran consultado meses o años antes, habrían sido susceptibles de un tratamiento no quirúrgico, rehabilitación, medicamentos, un tratamiento integral, como por ejemplo lo manejan ustedes en la estructura que tienen ustedes en Torre Médica, que es la evaluación nutricional, la evaluación psicológica, la evaluación de todos los especialistas que tienen que ver con este caso, para prevenir lo que al final la gente generalmente no quiere, que es operarse, pero que a veces toca llegar a eso, a las cirugías. Sí, claro, y obviamente eso es lo que de alguna manera buscamos, darle una connotación para crear conciencia en nuestra sociedad y trabajar de manera muy clara, ¿sí?, para que la gente se atienda, traer a ti especialistas con experiencia, con capacidad clínica, pero con una orientación diferente. Yo le pido al doctor Jiménez Umbarila nos haga favor de quedarse en nuestra sección de mesa de expertos, claro que sí, para que podamos compartir e intercambiar una condición distinta y desde el punto de vista clínico. ¿Qué les parece si vamos a la sección de ¿Sabías qué? ¿Me acompaña, doctor? Por supuesto, gracias. ¿Sabías qué? La mayoría de los dolores en la espalda son ocasionados por tensión en los músculos, daño o deformidades en la columna. Sin embargo, cerca del 10% son causados por una enfermedad sistémica o reumática. El dolor en la espalda puede desarrollarse en cualquier lado, desde el cuello hasta la parte baja de la columna. El dolor puede estar localizado o extender e irradiarse a una amplia área desde un punto central. La causa exacta del dolor puede ser difícil de identificar, ya que se puede originar en tejido blando, hueso, discos o nervios. Las personas que fuman, que realizan trabajos que requieren de levantar objetos de forma continua o que cargan objetos pesados o que su trabajo implica sentir las vibraciones de vehículos o de maquinaria industrial tienden a padecer más dolor en la parte baja de la espalda. Además, enfermedades de la columna vertebral como la osteoartritis, espondilitis y fracturas de compresión pueden ocasionar también dolor. Algunas de estas enfermedades son más frecuentes en personas de edad avanzada. Por consiguiente, los adultos mayores tienen más riesgo de sufrir dolor en la espalda. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. Ven a la Cristera del Sol a disfrutar del único buffet de antojitos mexicanos. Conoce nuestra cabaña de cenaduría, donde cumpliremos todos tus antojos recién hechos. Y en la compra de tu buffet, el precio de la cerveza es a 15 pesos. Ven a cenar de martes a viernes a partir de las 7 p.m. En la Cristera no hay imposible para tus antojos. Únicamente en la Cristera del Sol y próximamente en la Cristera Tlaquepaque. ¿Qué le falta a tu empresa? Tienes un gran producto y clientes que necesitan ese producto. Al principio, todo perfecto. ¿Qué pasa después? Fabricas más y el espacio no te alcanza para almacenar. El tiempo y la distancia no te alcanzan para distribuirlos. Tranquilo, nos encargamos de lo más complicado: el almacenaje, control de inventarios, la distribución y la entrega, para que tú solamente te dediques a cerrar negocios. Grupo AMPM, los expertos en almacenaje.
El Tacazón Taco Fish y Tostadas le ofrece deliciosos mariscos estilo Sinaloa. Ven y prueba nuestra variedad de aguachiles verde, negro y rojo, ceviche de camarón y pescado. Disfruta también de los tacos de pescado y camarón capeados o dorados, una excelente opción. Estamos a sus órdenes de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde en Avenida Magisterio, esquina Calle Jalisco, a media cuadra del Ipejal. Y los sábados y días festivos en Avenida Plan de San Luis, esquina 6 de diciembre, a una cuadra de Federalismo. El Tacazón. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. Hospital Country 2000. Hospital de especialidades médico-quirúrgicas, impregnado de valores, destacando humanismo, pasión y respeto. La seguridad del paciente y la calidad del servicio son parte de nuestra cultura. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec, Country. Teléfono 3854-4500. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? Existe un dolor óseo que suele comprometer y complicar a nuestros huesos. Este dolor no debe confundirse con el dolor muscular de tendones o de articulaciones, pues las causas son muy diferentes y se debe a algunos padecimientos más severos que pueden provocar fracturas patológicas, inmovilizando el hueso y, si es necesario, aplicar tratamiento ortopédico quirúrgico. Sin embargo, debe recordarse que el hueso que sufrió una fractura patológica no podrá soldarse tan fácilmente como uno sano. Es muy importante acudir al médico si padecemos raquitismo y osteomalacia, tumores malignos que invaden hueso, hipotiroidismo, osteoporosis, mieloma múltiple, enfermedad de Payet, y de esta manera podemos prevenir en lo posible fracturas patológicas. Gracias, Delia, por estar en tu programa Torre Médica. Una experiencia diferente, hablar de dolor y darle una perspectiva, una connotación hacia el área de la salud mental y la psicología. Es algo que habitualmente la gente que acude con un especialista para el manejo de algún cuadro de dolor, pues obviamente inusualmente refiere a un paciente para el manejo emocional. Y de alguna manera quise darle un matiz diferente al programa al invitarte para hablar de esto, porque los pacientes con dolor crónico llegan a estados de depresión que a veces no son manejados adecuadamente. No sé qué nos puedas decir al respecto y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a iniciar diciendo que el dolor es una experiencia emocional y sensorial relacionada con un daño aparente o real, que me siento amenazado y sobre todo a nivel físico. Es cierto que presentan depresión, es cierto que presentan muchas alteraciones, pero no nada más la depresión y a nivel emocional, sino en todas y cada una de las esferas de la vida. Presentan alteraciones en el área de trabajo, en el área relacional, en el área social, muchas de las veces, inclusive en las limitaciones físicas o de movilidad. ¿Qué hacemos nosotros como psicólogos? Regularmente se trabaja también de forma multidisciplinaria. Cuando es necesario se derivan a clínicas especializadas del dolor. Estos pacientes son muy habituados a tomar medicamento y ya pasaron por muchos médicos o muchos lugares para el dolor. Y está claro, Delia, que los pacientes que llegan a una consulta referidos por el especialista y en la búsqueda de una atención diferente, muchas veces estos pacientes vienen con un cuadro de depresión. ¿Cuál es la connotación que de alguna manera tú le puedes dar o cuál es la forma de abordar a estos pacientes con un dolor crónico? Bueno, sí es cierto que el paciente viene con un cuadro de depresión, pero al hacer una entrevista y ahondar un poco más en esta parte de la depresión, regularmente refieren por qué es la depresión. Ven y comentan la parte de las limitaciones, tanto físicas, laborales, emocionales, sociales, y entonces uno como psicólogo ve la manera de abordarlo. No es necesario
decirle al paciente no tienes dolor. Eso es sumamente importante, porque el paciente tiene un dolor real, sea imaginario o no, o sea una somatización. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es que acepte que tiene dolor. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con ese dolor? ¿Qué puedo hacer yo con esta tristeza? Se implementan diferentes técnicas psicológicas. Una, para manejar la parte de la percepción del dolor, terapias ocupativas, manejo del concepto del dolor, qué es lo que me está ocasionando el dolor. Y muchas de las veces ahondamos sobre todo en las ganancias secundarias que tiene una persona con dolor. ¿Para qué te sirve el dolor? Muchas de las veces son ganancias económicas, ganancias de movilidad, ganancias de que los hijos vayan, ganancias de que no me abandonen, ganancias de que todo el contexto y todo el entorno estén ahí conmigo. Digo, sí, es claro y de verdad te interrumpo porque sé que es cierto que los pacientes muchas veces, su dolor a veces no solo vinculado solamente a una cuestión de tipo física, sino también se vincula a una cuestión de tipo emocional. Por eso es que cuando alguien de verdad se atiende en lo emocional de manera temprana para el manejo de un problema en el que los adultos, por ejemplo, el adulto mayor es frecuente que sufra de un dolor físico por un abandono familiar, ¿cierto? Entonces, creo que esos grupos de personas que de alguna manera acuden a tu consulta por referencia médica o por contacto directo en la búsqueda de una atención con una perspectiva diferente para saber si están en una realidad, ¿cierto? Es muy cierto, porque la percepción está distorsionada. Entonces ahí lo que tenemos que hacer, y una técnica súper buena, son cognitivas conductuales. Es una reestructuración cognitiva del dolor y también de la familia y la situación. Porque como dije antes, el dolor sí lo tengo, pero ¿qué hago con esa parte del dolor? ¿Cómo lo manejo en el ámbito familiar? ¿Qué puedo hacer para no tener tanto dolor? Y es más fuerte en ocasiones el dolor emocional que el dolor físico, porque a fin de cuentas regularmente están medicados y buscan muchos analgésicos que cada vez van siendo más y más potentes. Están controlados totalmente del dolor físico, pero el dolor emocional, sumamente importante controlarlo. ¿Cómo lo hacemos? A través de psicoterapia, a través de apoyo familiar, a través de reestructuración cognitiva. En el caso de depresión, en ocasiones se ocupa también medicación, pero sobre todo que aprendan a ver que es algo, el dolor ahí está, pero ¿cómo manejo yo el dolor de forma emocional? Claro, digo, esto de alguna manera le da al paciente una perspectiva diferente para aceptar en un momento dado que lo tiene. Digo, hablábamos en nuestra entrevista previa con el doctor Rafael Jiménez sobre el contexto del dolor crónico de espalda. Cuando el paciente toca la puerta para atender de manera distinta el dolor. Y decía bien, nosotros dejamos todo hasta el último. Acudimos a un servicio de urgencias para recibir atención cuando ya la situación se salió de contexto. Los analgésicos en nuestro país, bueno, en general, los medicamentos sin control se pueden disponer en cualquier establecimiento, hasta tiendas de abarrotes encuentras medicamentos no controlados para el manejo del dolor. El paciente se autoprescribe y ya llega a una condición en la que la situación ya se sale de control y busca una atención médica. Por eso es que los pacientes que llegan a tus manos, obviamente son pacientes que ya corrieron probablemente por cuántos médicos, no lo sé, a veces fueron muchos y no han encontrado alguien que les diga muchas veces lo que está queriendo escuchar. Ajá. Y no puede borrar de su mente que el dolor existe. Ajá. Y alguien quizás no le ha dicho la causa directa del padecimiento y entonces caen en condiciones distintas. Por eso es que creo que la evaluación, dices tú, que existen test específicos para identificar si el paciente tiene una condición que realmente la vincula con dolor o puede estar vinculado con algo más para hacer una diferenciación. Estas evaluaciones las haces de manera rutinaria a través de la consulta, Se hacen de manera rutinaria y es algo que es parte del protocolo del dolor. Y muchas de las veces lo que el paciente quiere escuchar no es lo que la familia le dice, porque la familia muchas de las veces está cansada, que el paciente se queja y tiene dolor, tengo dolor. Cuando llegan a psicología y realmente escuchan, sí tienes dolor y te creo que tienes dolor, sea un dolor real o un dolor potencial, el concepto cambia. Y entonces acuden porque alguien les está creyendo. Y aprenden ellos a manejar de manera emocional, sí tengo dolor, pero ahora ¿cómo lo manejo?
¿Qué cosas me van a hacer que no me limiten aunque tenga dolor? Sí me puedo mover, pero ya me dieron técnicas de higiene de columna, ya me dijeron cómo no me puedo lastimar, ya me dijeron cómo no puedo estar inmóvil, ya me dijeron también cómo hacerle para estar ocupada. Entre más tenga yo pensamientos en relación al dolor, el dolor se potencializa. O sea que está claro que si la credibilidad y la confianza, cuando llegan a alguien como tú, como profesional de la salud mental, tú le otorgas ese albergue sentimental, la persona empieza probablemente a reordenar sus pensamientos y sus ideas, porque obviamente si el dolor lo somatiza para captar la atención de la familia y tú eres contraria al pensamiento que él tiene, sin lugar a duda esto le va a cambiar mucho su estado. Y hay que convencer al público de que el acudir al tener una condición crónica de dolor y no tener una buena evaluación en el estado emocional, buscar la atención de un profesional te va probablemente hasta saber encaminar si esto puede ser reabordado por alguien más en la búsqueda, del buen control de la causa del mismo y obviamente la capacidad y la oportunidad de reintegrarte a un ámbito social y laboral, porque a veces la incapacidad física limita a nuestros pacientes. Es muy evidente que el trabajar esto para la gente que nos ve en sus hogares nos da una evidencia, y lo dijo el doctor Rafael, mucha gente que busca servicios de urgencia a veces por este tipo de dolores lo hace por ausentismo laboral, ¿cierto? Y el ausentismo laboral va buscando una carta de incapacidad por una cuestión que quizás no es fiable, y no es que no creamos, ¿no? Pero a veces el paciente lo hace porque faltó el viernes a trabajar y no estuvo ni sábado y el domingo busca una atención para buscar una carta de justificación que diga que lo limitó físicamente. Ese tipo de comportamientos también se asocian en personas que están buscando y no aceptan tener una condición y buscan una limitante física para no hacer lo que tienen que hacer. Yo, Delia, quiero darte las gracias por haberme acompañado y te pido que te quedes conmigo para la mesa de expertos para compartir con el doctor Rafael Jiménez Umbarila la temática del dolor desde el punto de vista del contexto crónico, como lo manejamos en el dolor de espalda, desde el punto de vista psicológico, cómo puedo referir de repente a un paciente que no ha mejorado una condición porque no cambia sus hábitos, porque no cambia sus costumbres, y obviamente compartirlo y otra vez hacerlo y ver qué es lo que dice la gente a través de Torre Urbana y quedarnos en Torre Tips. ¿Qué te parece que me acompañes? Muy bien, doctor. De acuerdo. Torre Urbana. Remedios caseros como tal no, pero pues algún masaje en cuanto a cosas caseras, pues nada más. Mira, yo siempre me he atendido con remedios caseros, que mi mamá me pone la pomada, entonces como que le tengo mucha fe a eso. Ir a los doctores pues no tanto, porque pues es mi espalda, en sí no veo muy bien qué están haciendo atrás y me preocupa mucho porque es como mi eje. Sí, pero a lo mejor y no les ha servido o porque siguen con su dolor. Yo creo que una persona que está especializada en eso es lo mejor que pudiera hacer. ¿Por qué? Porque sabe de las cosas, o sea, como tal, si hay algún mal de lo que sea, ellos saben de dónde viene, el origen, todo. Creo que es mejor. No es muy recomendable lo casero, no, en ningún caso. Torre Urbana. ¿Qué te parece, Lalo, lo que opina la gente? La verdad, es sorprendente que de repente se pierda la credibilidad y la confianza y que la gente acuda a un sobador, a un chamán, para una cuestión de un manejo de un dolor crónico. Obviamente, yo no le resto a la gente la credibilidad y la confianza de que un quiropráctico o una persona puede tener una condición diferente. Claro que no, pero es importante que la evaluación por un profesional de la salud y obviamente lo que la gente emite, decir que no tienen a veces la confianza plena en un profesional, que cómo le van a confiar su espalda a un ortopedista. Claro, porque es la persona indicada para evaluar si esto tiene relación con algo más, es una cuestión de tipo postural, mecánico, y que obviamente no se ponga en una condición de riesgo, ya que a veces el someterse o exponerse a procedimientos o a manipulaciones no evaluadas puede poner en una condición de inseguridad e inestabilidad que el paciente puede tener en repercusiones hasta de incapacidades físicas, Lalo. Por eso es muy importante que esto que recogemos a través del asfalto y salir a entrevistar a nuestra gente, los expertos lo analicen, les expliquemos a ustedes en sus televisiones
que entiendan que este programa le da un contenido y un viraje distinto, que vayas en las redes sociales, que nos contactes y nos digan qué temas quieres que tratemos. Este es un tema importante, es un tema que ustedes mismos refirieron que querían saber qué pasaba con este tipo de malestar. Esto no es solamente un síntoma o una molestia, puede tener una condición distinta que puede llevar a una limitación física a una cuestión de tipo quirúrgico, pero vamos a ver qué dicen en mesa de expertos los que dominan este tema. Y además de eso, doctor, invitar a nuestros amigos televidentes a que sean partícipes de esta sección, porque en cualquier momento, en cualquier punto de la ciudad, las cámaras de Torre Médica pueden estar con ustedes. Ya lo decía usted, doctor, a través del correo de contacto, a través de las redes sociales, hacernos saber qué temáticas buscan y con gusto ahí estaremos. Pues muchas gracias. Y de alguna manera, vamos, ¿qué les parece? Me acompañan a mesa de expertos. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. ¿Tienes problemas con tus mensajeros? Entonces tu empresa necesita un Paco. Puedes contratar a Paco para que mejore tus entregas, promueva y venda tus productos, se los entregue a tus clientes o lo que tu empresa necesite. Tenemos Pacos, Luises, Pedros, todo el personal que necesites. Y lo mejor, ponemos el vehículo, la contratación y el reemplazo si él falta, para que tú solamente te dediques a cerrar negocios. Grupo AMPM, los expertos en renta de mensajeros. El Tacazón Taco Fish y Tostadas le ofrece deliciosos mariscos estilo Sinaloa. Ven y prueba nuestra variedad de aguachiles verde, negro y rojo, ceviche de camarón y pescado. Disfruta también de los tacos de pescado y camarón capeados o dorados, una excelente opción. Estamos a sus órdenes de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde en Avenida Magisterio, esquina Calle Jalisco, a media cuadra del Ipejal. Y los sábados y días festivos en Avenida Plan de San Luis, esquina 6 de diciembre, a una cuadra de Federalismo. El Tacazón. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. Hospital Country 2000. Todo lo que usted necesita en un mismo lugar. Seguridad, calidad y cordialidad. Somos un hospital de especialidades que cuenta con la tecnología de vanguardia para una atención integral en el cuidado de su salud. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tip. Golpes con vidrieras. Muchas casas y apartamentos tienen amplios ventanales que deben estar debidamente señalizados con cintas reflectivas para evitar que por su transparencia sean ignorados, sobre todo por visitantes. También es bueno que verifiques el estado de los vidrios, que en caso de estar averiados se convierten en una verdadera amenaza en momentos de fuertes vientos. Evita que los niños manipulen los vidrios, ya que se pueden quebrar y causarles heridas de consideración. En caso de algún accidente con algún tipo de vidrio, es importante que te laves las manos con jabón o un limpiador antibacteriano para prevenir una infección. Posteriormente, lavar completamente la herida con agua y un jabón suave. Usar presión directa para detener el sangrado. Aplicar un ungüento antibacteriano y un vendaje limpio que no se pegue a la herida. En caso de punciones menores, lavarse las manos con jabón o un limpiador antibacteriano para prevenir una infección. Enjuagarse el sitio de la punción durante al menos 5 minutos con agua corriente y luego lavar con jabón. Buscar objetos dentro de la herida, pero no hurgar. Si encuentra alguno, no lo retires, sino que acudas al servicio o sala de urgencias. Si no puedes ver nada dentro de la herida, pero falta un fragmento del objeto que lo causó, busca también atención médica. Aplica un ungüento antibacteriano y un vendaje limpio que no se pegue con la herida. La cicatrización es una complicación de cualquier herida. La pronta aplicación de los primeros auxilios y la prevención de una infección reducen la cantidad de cicatrización.
Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Y estamos de regreso aquí con nuestros amigos sobre un tema muy importante, el dolor y el contexto psicológico, el contexto clínico. Ya escucharon a través de Torre Urbana lo que la gente dice y lo que la gente piensa sobre los dolores crónicos de espalda. Doctor, déjame sentir tu opinión sobre lo que la gente nos dice. Pues no me sorprende lo que veo, porque la realidad es que a la gente generalmente le gusta dejar pasar este tipo de cosas y frecuentemente deciden hacer esto, es decir, van con un sobador o reciben la recomendación de la abuela, del padre o del hermano, de la madre, y se atienden de cualquier forma con la solamente intención de retirar los síntomas. Mientras el paciente se le quita el dolor, a él no le importa saber qué es lo que tiene, y por eso es que se perpetúan las causas y crecen aún más los problemas. Digo, es evidente a veces el sentir de las personas. Digo, yo admiro la labor que ha hecho Lalo al trabajar en las calles, salir al asfalto y preguntarle a la persona, que a veces recibimos un rechazo, a veces por no querer escuchar un tema de salud. La gente le tiene cierto nivel de animadversión al tema salud porque lo consideramos algo inusual. Muchas veces puede representar o significar en un momento dado una inversión o un gasto en el tiempo, en lo económico, desde luego, pero por eso le pedí a la licenciada Delia que nos hiciera el favor de acompañarnos a nuestra mesa de expertos para saber cuándo las personas deben recibir una orientación psicológica. Cuando un dolor es crónico, creo que desde el punto de vista que el paciente ya le dejó un tiempo de evolución, es que la gente no está aceptando su realidad y no está queriendo identificar la causa del padecimiento. Yo añadiría a eso que todos los pacientes con dolor crónico deberían ser valorados desde el punto de vista psicológico, todos. Otra cosa son los pacientes con dolor de menos tiempo de evolución, pero todos los pacientes con dolor crónico, y la licenciada no me dejará mentir, tienen un componente psicológico asociado, ¿o no es así? Sí, claro, tienen aparte de ese componente psicológico asociado varias cosas en su entorno. Es cierto lo que comentan en la parte de las entrevistas, donde si difícilmente van a acudir a un médico porque utilizan remedios caseros o cuestiones alternativas, mucho menos van a ir con el psicólogo. Al ir con el psicólogo muchas veces lo perciben, no voy porque estoy loco, tengo alteraciones, me van a ver como un paciente psiquiátrico, entonces no voy a atención psicológica, y tienen una idea errónea de lo que se puede trabajar en el área de psicología. Veo la importancia, a veces no lo mezclamos en las especialidades porque no tenemos una afinidad. La parte de la salud mental ha representado y es hoy, sin lugar a duda, una de las principales causas de atención social. La gente tenemos trastornos emocionales, pensamientos erróneos que a veces los descargamos en situaciones diferentes. Obviamente la manifestación y lo que nos convida hoy es el contexto del dolor y sus diferentes perspectivas. Pero hablar de la salud mental basados en lo que recogimos a través de la gente que nos está viendo a través de sus pantallas, y que ustedes de alguna manera le aclaren a la gente que el hecho de recibir una atención psicológica y una atención médica oportuna por una causa, en este caso le damos la connotación al dolor de espalda o al diagnóstico del dolor de espalda y cuál es su origen, pero obviamente que de alguna manera entiendan que una evaluación, un test, ¿sí?, que son unas cuantas preguntas, le puede dar un matiz diferente y la gente va a entender, una, que no está loca, dos, que sí tiene un problema y que tiene que ser atendido a veces no por un solo especialista, sino por un grupo multidisciplinario. Los centros especializados a los que usted hace alusión antes de salir a cuadro, manejo clínicas de dolor, tienen áreas especiales del área psicoafectiva, ¿cierto? Sí, psicológica y psiquiátrica. Yo lo que creo es que la gente debe aprender primero a darle confianza al profesional con el que va, porque en muchas ocasiones van con desconfianza, y cuando el paciente va con desconfianza no termina por creerse lo que tiene que hacer. Uno debe hacer sentir al paciente de una forma tal que él sepa que quien lo está escuchando confía en lo que le dice y que yo le creo que le duele, yo no pongo en duda que le duele. Otra cosa es por qué ese dolor, en el caso del dolor crónico, se ha perpetuado.
Y entonces allá hablamos, por ejemplo, del poder de la psiquis, del poder de la mente. Hay gente a quien le cuesta trabajo modular o moderar o manejar sus problemas. Y es ahí cuando esos problemas que todos tenemos nos complican aún más cosas que pueden ser sencillas o no, como un dolor bajo de espalda. Sí, claro, y la perspectiva del individuo es diferente entre uno y otro, porque entendemos que el dolor se considera el quinto signo clínico de lo que evaluamos en los pacientes. Se le ha dado escalas que le da un contexto diferente. Al paciente le enseñamos a decir que mida su dolor de 0 a 10 y en esa escala medirlo. Pero el nivel de dolor que puede manejar la licenciada Delia contra el doctor Rafael pueden tener niveles muy distintos porque cada quien tenemos un umbral al dolor. ¿Qué quiere decir esto del umbral? Mi tolerancia al dolor es más baja porque yo, con que me apachurre un poco, yo grito. Eso hace que sea diferente en los individuos y probablemente yo necesite 4 tabletas diferentes para menguar este dolor. Fíjese cómo hasta ahora, durante todo el programa, hasta ahora hemos hablado de medicamentos. Y curiosamente, en muchos casos, los pacientes con trastornos psicógenos, eso es lo que buscan, ¿o no es así, licenciada? Es, sobre todo, medicarse. Y un medicamento no les ajusta, van por otro, hasta llegar a tomar cócteles completitos de dolor, para el dolor. Y cada vez pueden ser más fuertes. Y la cultura que de alguna manera algunos médicos tratamos de exponerle a los pacientes, y creo que este programa busca en buena medida que la gente tome una cultura de prevención, de atención temprana y oportuna, traer expertos que les hablen de diferentes áreas para que tengan una información diferente, que sea algo fidedigno, punto número 1, que sea gente con valores, con ética, con aspectos científicos, con gente actualizada. Trabajar los dos aspectos, y lo dijo bien ahorita el doctor, no habíamos hablado de medicamentos, no, porque hablábamos de causas de dolor crónico, hablábamos del contexto emocional, porque no queremos que el paciente llegue a tener una condición farmacológica a largo plazo. Si me atiendo oportunamente, puedo omitir el uso de medicamentos. Si mi trastorno es mecánico, porque tengo un mal hábito al sentarme, doctor, ¿sí? Y mi dolor de columna se ha ido postergando porque resulta que trabajo en la computadora y mi cuello permanece en esta posición sostenida. Observen cómo las entrevistas que vimos hace un momento de Torre Urbana, las personas, la mayoría hablaron de problemas de dolor de espalda en su trabajo. ¿Por qué? Porque no tienen una cultura de ergonomía, de sentarse bien, de comprar las sillas adecuadas, de levantarse por periodos de tiempo, de prevenir problemas asociados al trabajo. Y obvio, cuando tú le hablas a la gente de prevención, es algo que desafortunadamente ni nuestro sistema de salud lo trabaja. La parte más importante de la prevención en cuanto al manejo de cualquier padecimiento. Hablamos hoy de dolor de espalda, pero podemos hablar del paciente diabético, del paciente hipertenso, que cuando es atendido de manera oportuna, el manejo a veces solo basta con cambiar hábitos y cuestiones culturales. La gente estamos viciada hacia situaciones que a veces culpamos a nuestra cuestión genética, porque mi papá era, yo voy a ser, porque a mi mamá la operaron de la columna, me van a operar de la columna. Mi papá padeció de piedras en la vesícula, yo también las voy a tener. Vamos grabando cuestiones psicológicas y vamos grabando patrones que obviamente nos ligan y nos atan a condiciones no convenientes. Por eso el despertar de esta nueva sección que nos ha dado una visión a lo largo de los últimos programas de que la gente tiene que tener un contexto cultural distinto. Los programas de salud que existen en nuestro país todavía no hemos alcanzado a dar ese vuelco y es lo que estamos buscando crear conciencia social para que la información que se vierta hacia ustedes tenga un contenido sólido y que les garantice ver el programa con interés, con gusto y saber que la gente que nos visita tiene la experiencia, tiene la capacidad, pero que además pueden confiar en ella, que son gente que no busca más que darle a ustedes información con contenido y que tenga credibilidad. Creo que es más valioso de lo que nosotros pensamos que el programa ha tenido esa labor. Creo que vale la pena que ambos le dejen algo vertido al auditorio
sobre el manejo psicológico y sobre el manejo del dolor de espalda. ¿Qué le parece, licenciada? Pues me parece muy bien dejarle sobre todo a las personas este mensaje, que ir al psicólogo no es tener un trastorno psiquiátrico, que muchas de las veces tiene bastante condicionamiento emocional, que el aceptar el tener el dolor y que lo comprenda y que tenemos esa confianza con ese paciente y que aceptamos perfectamente que tiene el dolor, es ya tener una ganancia. Que quitemos ese mito de la renuencia a acudir al psicólogo y que no acudan cuando ya varias de las esferas están alteradas. Que acudan de manera temprana y sobre todo, muy importante, también el contexto familiar. Yo aprovecharía para decirle a la gente que entienda que, como lo decía la licenciada hace un rato, el dolor es una experiencia de plano ya desagradable, pero es como una advertencia que el cuerpo nos hace para decirnos que algo no anda bien. Entonces, sentir dolor de plano ya no es correcto. Busque ayuda. ¿Por qué? Porque algo está pasando. Y entre más temprano busques ayuda, probablemente el tratamiento sea más sencillo, menos complicado, para asegurar un mejor futuro. Y obviamente puede significar ser menos costoso, ya que las cuestiones médicas atendidas de manera oportuna, hablando de cualquier padecimiento, pero obviamente el impacto, los servicios de urgencias en todas las instituciones públicas están abarrotadas de pacientes con dolor, de cualquier tipo. Pero obviamente una de las causas frecuentes en la gente no traumáticas es el dolor de espalda. Por eso hacíamos alusión a algo muy común y que obviamente se convierten, ya lo decía bien el doctor, a veces en causas para buscar un ausentismo laboral que no está vinculado a una enfermedad. Pero si existe un dolor como tal y no lo atendemos de manera oportuna, es evidente que la gente, por desinformación, punto número 1, 2, por falta de credibilidad y confianza, dejamos de hacer las cosas de manera diferente. Por eso hay que entender que hay que englobar que si el razonamiento emocional, ¿sí?, y psicológico no está bien, difícilmente vamos a aceptar la atención de un profesional de la salud y no vamos a creer en ellos. Por eso es que está desvirtuada la imagen de los médicos, lo sabe la gente, la credibilidad, los medios de repente no cuidamos la información que se vierte a la sociedad, entonces la gente ya vincula o relaciona al médico con alguien que lucra con el dolor ajeno, para aquellos que lo hacen en un ámbito privado o aquellos que buscan el entorno institucional, no creen porque dicen que lo hacen solo por cumplir con su obligación, ¿no? Pero ventanas como estas son las que nos permiten llegar a la gente para enseñarla, como es nuestro deber de médicos también, y generar ese acercamiento que necesitamos los médicos y los pacientes, o la sociedad con los servicios médicos, para que exista la confianza de ir a atenderse en forma temprana. Claro, y obviamente por eso, de verdad que es un trabajo muy intenso el que realiza Torre Médica y todo el grupo de producción para que la gente tenga realmente un contenido sólido, confiable. Armar y salir a la calle no es parte de solamente buscar que la gente voltee a ver el programa. Esto tiene más que ello. Es un compromiso que hemos adquirido con la sociedad y traer a tus colegas y a tus amigos a decirle cómo puedes manejar la situación y que ustedes tengan esa confianza. Yo quiero darle las gracias al doctor, a la licenciada y al doctor Rafael por haber hecho el honor de acompañarme en esta edición de Torre Médica, y obviamente darle a ustedes la oportunidad de que tengan contacto a través de nosotros por redes sociales, por Facebook, Instagram, YouTube, y por qué no, manden su correo, contáctenos, hagan preguntas directas y objetivas para que nosotros podamos contestarlas. De verdad, buscamos que ustedes tengan una comunicación constante con nosotros y la intención de poder traer información, que ustedes tengan lo que ustedes están buscando, temas de actualidad que sean de tu interés. Por favor, mándanos tus sugerencias. Y no se lo pierdan nuestra próxima edición de Torre Médica. Doctor Riñón, Torre Médica Centro del Riñón, AMPM y Hospital Country 2000 presentaron
Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Te casas? ¿Te gradúas? ¿Cumples 15 años o simplemente tienes un evento especial? El maquillaje es el guardarropa de nuestro rostro. En Irma de Zúñiga el maquillaje es nuestra especialidad. Luce como un artista de televisión con nuestros servicios. Atención, calidad, experiencia y vanguardia nos caracterizan. Haz tu cita al 3620-2922 o consulta a irmadezúñiga.com. Hospital Country 2000. Todo lo que usted necesita en un mismo lugar. Seguridad, calidad y cordialidad. Somos un hospital de especialidades que cuenta con la tecnología de vanguardia para una atención integral en el cuidado de su salud. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. Ven a la Cristera del Sol a disfrutar del único buffet de antojitos mexicanos. Conoce nuestra cabaña de cenaduría, donde cumpliremos todos tus antojos recién hechos. Y en la compra de tu buffet, el precio de la cerveza es a 15 pesos. Ven a cenar de martes a viernes a partir de las 7 p.m. En la Cristera no hay imposible para tus antojos. Únicamente en la Cristera del Sol y próximamente en la Cristera Tlaquepaque. ¿Qué le falta a tu empresa? Tienes un gran producto y clientes que necesitan ese producto. Al principio, todo perfecto. ¿Qué pasa después? Fabricas más y el espacio no te alcanza para almacenar. El tiempo y la distancia no te alcanzan para distribuirlos. Tranquilo, nos encargamos de lo más complicado: el almacenaje, control de inventarios, la distribución y la entrega, para que tú solamente te dediques a cerrar negocios. Grupo AMPM, los expertos en almacenaje. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360.